Hola guripas. En Normandía, las fechas en torno al 6 de junio son una oportunidad única para encontrarse con veteranos de la Segunda Guerra Mundial. En Tropa Guripa fuimos testigos en el 73 aniversario de la ceremonia de ese año, que se celebró en Utah Beach, acompañando al veterano americano Jack Port. Ya en 1945, en el primer aniversario del desembarco y con la guerra todavía en curso en el Pacífico, se produjo la primera de estas ceremonias. La idea fue del político francés Raymond Triboulet, al frente del llamado Comité del Desembarco, creado en mayo de ese mismo año para preservar la memoria de esta batalla, fomentando la llegada del turismo y creando museos con los que poder financiar las ceremonias anuales, cada año en un sector de playa distinto. En los aniversarios más importantes, es decir, cada 10 años, se producen los eventos más grandes, con la presencia de numerosos veteranos. Aunque hubo que esperar hasta 1984 para que acudiesen los jefes de Estado de las principales naciones aliadas involucradas en la batalla de Normandía: Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda y Noruega, a los que en años posteriores se sumaría también Polonia. Es por esto que las banderas de estos 7 países, más la de Francia, ondean en los monumentos principales del desembarco. Otra fecha muy importante es el año 2004, la primera vez que fue invitado un canciller de Alemania a la ceremonia. Un paso firme hacia la reconciliación. Pero si hay una fecha clave para toda la región, esa es sin duda 1994, el año del simbólico 50 aniversario. Una fecha que marcó un antes y un después en las visitas a Normandía, en parte debido a que todos los veteranos ya habían llegado a la edad de jubilación. Y es que hasta ese momento habían estado ocupados sacando adelante sus vidas. Y tras la ceremonia de ese año, muchos veteranos sintieron que por fin había llegado el momento de contar a sus familias lo que habían pasado en la guerra. Desde entonces, descendientes de aquellos antiguos combatientes se acercan año tras año a visitar los lugares donde combatieron sus familiares, que, sumados a un número cada vez mayor de apasionados de la historia, han hecho de Normandía un gran destino turístico. Paralelamente al evento principal del 6 de junio, en cada pueblo normando se organiza algún tipo de actividad. Y hoy quisimos traeros un evento ocurrido el 5 de junio de 2017. Toda esta gente que veis espera a las puertas del Museo Memorial Pegasus Bridge para recibir a un grupo de veteranos británicos traídos por una organización benéfica en un convoy de 90 vehículos. Entre ellos podemos ver los característicos taxis negros londinenses. Con prácticamente todos los veteranos con edades por encima de los 90 años, las ocasiones para encontrarse con estos hombres y mujeres que tuvieron que vivir tiempos tan difíciles son cada vez más escasos. Y tanto pequeños como mayores no quisieron perderse este momento. Incluso podemos ver a más de un cazautógrafos, que no dudan en acercarse a saludar y charlar con estos antiguos militares, siempre dispuestos a compartir sus experiencias. Así que, guripas, cuando vayáis a planificar vuestra visita a Normandía, no está de más tener en cuenta esta fecha tan importante. Y con estas imágenes nos despedimos. Nos vemos en el próximo capítulo y rompan filas.